buenas tardes, señores televidentes. Estamos aquí presentes en Chopshi, uno de los lugares en donde se desarrolló la cultura cañari como inca. Nuestro corresponsal Héctor Tello nos hablará más acerca de este majestuoso lugar. Adelante, Héctor. Gracias, Francisco. Efectivamente, nos encontramos en el lugar de los hechos, donde Angelita nos dará más información acerca de estas culturas. Las casas que tienen piedra hasta muy alto son casas de poder, o sea, casas que están, como decir, blindadas para no ser atacadas fácilmente, porque son casas de gente de poder, o sea, de gente importante. Y es todo lo que ellos tenían, y estos, como digo, eran las más cómodas. Ahí dentro vivían los padres con sus hijos, con sus animales y con todo lo que tenían. Y afuera tenían una colección de piedras, unos para preparar alimentos, otros para amarrar animales, para tener agua. Entonces, como ven, esta era la vida de nuestra gente. El largo es un rectángulo, el largo mide 119 metros y el ancho 23, ¿sí? Está alineado, no digo, el rectángulo está alineado justo al sol en el 21 de junio, en el solsticio de junio, ¿ya? Tiene tres partes. Esta parte grande que ven ustedes es para el ejército, en la parte de la mitad para los mandos medios, para graneros, para algunas cosas, y la parte última que está fuera del rectángulo es la habitación particular del cacique. Dice Edna Iturralde que posiblemente había como unas 60 o más regiones cañaris, ¿ya? De las cuales, dice el arzobispo González Suárez, las más importantes eran la de Huapondelej, que es Cuenca, y la de Chordelej, la región de Chordelej, que abarca hasta Hualaquiza, ¿no? Desde Paute, todo lo que es la cuenca hidrográfica y los subríos del Paute y de Hualaceo y de Sixi. Bien, entonces en esta parte también empieza el comercio. Los cañaris ya con sus cosas, con sus productos que hacen especialmente cerámica y también, por qué no decir, la cestería y los tejidos. Los tejidos tienen, el vestuario tiene un cambio fantástico dependiendo de cómo él va mejorando su vida, ¿no? Acá con la domesticación de animales ya empieza a usar la lana, pues acá ya empieza a hacer sus prendas ya mucho mejores, ¿no? Entonces más acá vamos a ver ya posiblemente en el tiempo de este desarrollo regional ya empezó a hacer el hilo, ya empezaron las prendas de hilo de lana. Entonces aquí empieza el comercio. Los cañaris saben que en otras partes hay productos de intercambio y empieza a salir primerito hacia la costa. Los que, por ejemplo, están aquí, hablo de los cañaris de toda la región, ¿no? Por ejemplo, las provincias de Cañar, del Oro, ya que están hacia la costa, salen más hacia la costa y empiezan ya su comercio hacia la costa. Bien, ellos descubren unas piezas para ellos tan importantes y sagradas que eran las conchas, especialmente la concha Spondylus y la concha Strombus, y son los cañaris, o sea, nuestra cultura la que le da el valor tan grande a la Spondylus. Ahora la Spondylus es tan importante, ¿por qué? Porque estos hombres que llegaron allá, o a lo mejor en la costa ya había esa idea de dar el toque sagrado de las conchas de los pueblos de la costa y de tantos pueblos que se asentaron también en la costa, pero los cañaris son los que empiezan el comercio y empieza a valorarse esas piezas, una cosa bárbara, se constituyen parte ya del comercio y del intercambio de productos que hacen los cañaris. Los cañaris van solo por la tierra, ¿no? Ellos no tienen nada que ver con las aguas, pero entonces son los grupos culturales de la costa los que les proveen de las conchas y también van avanzando conjuntamente. Estos cañaris también empiezan en esta parte el trabajo con metales. Posiblemente oyen de que hay unos dioses que vienen del mar, ¿no? Los tales viracochas que ellos llaman. Y estos dioses son altos, blancos y barbados, llenos la cara, dice, de pelos, y que venían ellos forrados de cosas brillantes y empiezan a buscar las piedras brillantes, el oro, la plata, el platino, el cobre, ¿ya? Y también empiezan a comercializar esos productos. Aquí es importante ese momento porque el río Santa Bárbara es un río, un espacio lleno de oro. De aquí se salió el oro para proveer no solamente a los
culturas de aquí del Ecuador, sino norte del Perú, se llegó al oriente, también a la costa, también empezaron a hallar otros lugares de oro. Aquí tenemos en San Bartolomé plata, y el cobre está llena, la cordillera oriental de cobre, y son los productos ya que suman los cañaris en su comercio, ¿ya? Es así como los cañaris fueron los primeros pobladores del Ecuador, y gracias a su organización y leyendas es que podemos aprender de toda la riqueza cultural que hoy tenemos y disfrutamos. A una altura de 2.420 metros sobre el nivel del mar, en el cantón Sixi de la provincia del Azuay, se encuentra el complejo arqueológico de Chopshi, que es parte del patrimonio cultural del Ecuador. En este lugar podemos encontrar vestigios de quienes serían los primeros pobladores de esta región, con una antigüedad aproximada de 8.000 años antes de Cristo. Estos serían los cañaris. Muy bien, agradecemos a Angelita por la información brindada de esta interesante cultura. Esto es todo cuanto podemos informar. Con cámara de Gabriel Riera, Francisco Romero, Héctor Tello, Julio Yaguari, Maritza Lema, informó para ustedes Dayanara Cortés. Y continuamos con ustedes en UNAE Señal Docente. El Inca traía un ejército numeroso, aguerrido y bien disciplinado, y los Huancabambas, aliados meridionales de los cañaris, se desplazaron a los montes y a los cerros, donde algunos se dejaron morir de hambre antes que sujetarse a la obediencia de los incas. El triunfo sobre los paltas fue todavía más completo, porque ellos mismos se rindieron y pudieron ser incorporados al imperio de los incas. No obstante, tanta docilidad, Tupac Yupanqui sacó a algunos militares de ellos y los mandó lejos de su territorio, a las provincias remotas de Collao, y pobló de mitimaes traídos de otras provincias a la tierra de los paltas. Las fortalezas que habían preparado en las alturas de Saraguro de nada les sirvieron, porque la presencia de las tropas del Inca en el valle les hizo comprender que era inútil toda resistencia. Vencidos y sujetos los paltas, Tupac Yupanqui se aprestó a la conquista de los cañaris. Los cañaris eran numerosos y estaban desde hace mucho tiempo atrás planeando en silencio la defensa de sus tierras y su independencia. Habían celebrado una junta de todos sus régulos y elegido por jefe a Dummo. Tenían además listo un ejército considerable. Tupac Yupanqui reconoció que no debía perder el tiempo ni darles a los cañaris espacio para fortificarse más. Precipitándose con sus tropas, atacó a los enemigos esperando vencerlos si los tomaba de sorpresa, pero se equivocó, porque los cañaris estaban sobre aviso y tenían ocupados todos los pasos difíciles. El combate fue reñido y el Inca retrocedió precipitadamente hasta Saraguro, viendo que no era tan fácil como se había imaginado la conquista de unas tribus tan astutas como belicosas. La derrota del Inca les infundió nuevo brío a los cañaris, y se entendieron secretamente con los paltas, animándolos a deshacerse del Inca. Misión tan arriesgada acobardó a los paltas, y después de consultar con sus hechiceros lo que debían hacer, resolvieron dar aviso a Tupac Yupanqui de la propuesta de los cañaris. El orgullo de Tupac Yupanqui se sintió ofendido con semejantes intentos, y formó la resolución de no regresar al Cusco sin haber sujetado primero a su obediencia a los cañaris. Pidió tropas de refuerzo a todo el imperio, y mientras éstas le llegaban, se puso a construir una fortaleza entre los límites de los paltas y de los cañaris. Sabiendo de los preparativos del Inca y viendo las obras de guerra que habían comenzado, decayó el ánimo de los cañaris y el vigor con que resistieron a la primera acometida, y se desalentaron. Comenzaron a discutir sobre las ventajas de la paz, y al fin concluyeron por enviar emisarios al Inca, encargados de ofrecerle la obediencia y sumisión a su imperio. Los cañaris tenían fama de hombres doblados y muy volubles, por lo que el Inca no se fió de ellos al principio,
sino que tomó medidas para su seguridad y exigió como una de ellas que Duma y los otros régulos entregaran a sus propios hijos en rehenes. Asegurando Tupac Yupanqui con esta medida, se puso en camino para la provincia de la Azuay, pero antes de entrar en ella personalmente, hizo que se adentrara el jefe de su mayor confianza, para que le dispusiera alojamiento digno de su persona, y también para que sondeara el ánimo de los cañaris y descubriera si meditaban alguna traición. Los diversos pueblos que habitaron la zona andina se fueron integrando paulatinamente a este imperio, entre ellos los cañaris. Sin embargo, más allá de ser simples conquistadores, fueron una civilización que velaba por sus habitantes y por el aseguramiento de una distribución equitativa para todos. Los andenes, que eran las terrazas de cultivo de Machu Picchu, lucen como grandes escalones construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material: piedras grandes, piedras menores, cascajo, arcilla y tierra de cultivo, que facilitan el drenaje, evitando que el agua se empose en ellos. Téngase en cuenta la gran pluviosidad de la zona y se desmorone su estructura. Este tipo de construcción permitió que se cultivara sobre ellos hasta la primera década del siglo XX. Otros andenes de menor ancho se encuentran en la parte baja de Machu Picchu, alrededor de toda la ciudad. Su función no era agrícola, sino servir como muros de contención. 5 grandes construcciones se ubican sobre los andenes al este del camino incaico que llega a Machu Picchu desde el sur. Fueron utilizados como colcas o almacenes. Al oeste del camino se encuentran los otros 2 grandes conjuntos de andenes, unos concéntricos de corte semicircular y otros rectos. La Plaza Sagrada se le llama así a un conjunto de construcciones dispuestas en torno a un patio cuadrado. Todas las evidencias indican que el lugar estuvo destinado a diferentes rituales. Incluye 2 de los mejores edificios de Machu Picchu, que están formados por rocas labradas de gran tamaño: el Templo de las 3 Ventanas, cuyos muros de grandes bloques poligonales fueron ensamblados como un rompecabezas, y el templo principal, de bloques más regulares, que se cree que fue el principal recinto ceremonial. Adosado a este último está la llamada Casa del Sacerdote o Cámara de los Ornamentos. Hay indicios que sugieren que el conjunto general no terminó de construirse. Aspectos constructivos: ingeniería hidráulica y de suelos. Una ciudad de piedra construida en lo alto de un istmo, entre 2 montañas y entre 2 fallas geológicas, en una región sometida a constantes terremotos y sobre todo a copiosas lluvias todo el año, supone un reto para cualquier constructor. Evitar que todo el complejo se desmorone. Según Alfredo Valencia y Kenneth Wright, el secreto de la longevidad de Machu Picchu es su sistema de drenaje. En efecto, el suelo de sus áreas no techadas está provisto de un sistema de drenaje que consiste en capas de grava, que son piedras trituradas, y rocas para evitar el emposamiento del agua de lluvias. 129 canales de drenaje se extienden por toda el área urbana, diseñados para evitar salpicaduras y erosión, desembocando en su mayor parte en el foso que separa el área urbana de la agrícola, que era en realidad el desagüe principal de la ciudad. Se calcula que el 60% del esfuerzo constructivo de Machu Picchu estuvo en hacer las cimentaciones sobre terrazas rellenadas con cascajo para un buen drenaje de las aguas sobrantes. El chasqui era el mensajero personal del Inca, que utilizaba un sistema de postas. Los chasquis eran preparados físicamente desde su juventud para recorrer los extensos caminos construidos por el Inca, pues de ellos dependía a veces que se suspendiera una acción militar a tiempo o llegaran los refuerzos en una batalla. Llevaba siempre un pututú para anunciar su llegada, un quipu donde traía la información y un kepi donde llevaba sus objetos y encomiendas. En la cabeza llevaba un penacho de plumas blancas. Además, el chasqui se convirtió en el receptor del saber tradicional ancestral, recibido de parte de los sabios ancianos, para ser entregado a un nuevo receptor, y así transmitir los conocimientos de forma hermética a fin de preservar los principios esenciales de la cultura andina ante el avasallamiento de la civilización occidental. El quipu fue un sistema mnemotécnico el cual consistía en cuerdas de lana, algodón y nudos de uno o varios colores desarrollados por las civilizaciones andinas. Si bien se sabe que fue usado como un sistema de contabilidad por los Quipu Camayoc, administradores del Imperio Inca, ciertos autores han propuesto que podrían haber sido usados también como una forma de escritura.
hipótesis sostenida entre otros por el ingeniero William Burns Glynn. En la actualidad se conservan en museos alrededor de 750 quipus. La leyenda de los hermanos Ayar. Según este mito, la historia se inició en 3 cuevas ubicadas en el cerro Tambotoco, llamadas Maros Toco, Sutic Toco y Capac Toco, de las cuales salieron 3 grupos llamados Maras, Tampus y Ayar. Los hermanos Ayar eran 4 varones y 4 mujeres. Los varones eran Ayar Ucho, que significa ají, Ayar Manco, que significa cereal, Ayar Cachi, que significa sal. Los 3 son un culto a la tierra, y Ayar Auca, que significa guerra. Estos 4 hermanos iban acompañados por sus hermanas, Mama Oglio, Mama Rawa, Mama Cura y finalmente Mama Huaco. Los 8 hermanos iban junto a sus ayus, buscando dónde asentarse, recorriendo de sur a norte. En su camino realizaban labores agrícolas, y cuando cosechaban, se retiraban buscando otro lugar. Primero hicieron su paso por Huayna Cancha. Ahí Mama Oglio quedó embarazada de Ayar Manco. Posteriormente llegaron a Payata, y de ahí a Aizquirro. Estos viajes duraron varios años. En Aizquirro conspiraron contra Ayar Cachi, temerosos del poder que ostentaba, pues podía derribar cerros y formar quebradas con el tiro de su honda. Le pidieron que regresara a Tambotoco, a recoger el Topacusi, que significa vasos de oro, el Napa, que significa insignia, y unas semillas. Una vez adentro, un enviado llamado Tambo Chacay lo encerró dentro de la cueva. Luego continuaron su viaje hasta Quiritmanta, en donde oficiaron un consejo decidiendo que Ayar Manco sería el jefe, pero antes debía casarse con Mama Oglio, en tanto que Ayar Ucho tendría que petrificarse y transformarse en una huaca, que se llamaría Huanacauri. Con este acto, Ayar Uchu se convertiría en un ser sagrado. Luego de esto, Mama Huaco probó suerte y lanzó 2 varas de oro. Una cayó en Colcabamba, pero no logró penetrar el suelo. La otra cayó en Huaynapata, hundiéndose suavemente. Después de eso hubo varios intentos de llegar al lugar donde se hundió la vara, pues eran repelidos por la naturaleza, hasta que Ayar Manco tomó la decisión de enviar a Ayar Auca para que se adelante con su ayu y poblase esa tierra. Al llegar a ese lugar, Arayauca se convirtió en piedra, en el sitio que posteriormente sería el Coricancha. Luego de varios enfrentamientos con la población local, Ayar Manco y Ayar Uchu llegaron a este lugar y tomaron posesión de este. Desde ese momento, Ayar Manco pasa a llamarse Manco Cápac. El Valle del Cusco, antes de la llegada de los incas, estaba ocupado por grupos aymaras, que pronto fueron asimilados por los incas. La fundación del Cusco por los 10 ayus sirvió de ejemplo para la planificación de futuras ciudades incaicas, ya que se dividió en 4 barrios, y estos a su vez tuvieron divisiones internas por cada grupo. Desde la fundación de la ciudad hasta la ascensión al trono de Inca Roca, disponemos de una historia legendaria de los gobernantes incas, afincados en el Urin Cusco. A partir de Inca Roca, y quizás como consecuencia de las confrontaciones entre distintos linajes, se fundó una segunda dinastía en el Anan Cusco, que significa Alto Cusco, quien, junto a sus 2 sucesores, Yaguar Huacac y Viracocha Inca, sientan las bases para el futuro imperio que se inicia a finales del siglo XIV. La historia señala que Viracocha era generoso, pero débil de carácter y disoluto. Lo que más apreciaba era desaparecerse del Cusco y encerrarse por temporadas en su refugio con sus mujeres a darse la gran vida. La debilidad del Inca fue entendida por el rey Chanca, que decidió lanzar sus tropas sobre el Cusco. Viracocha, refugiado en la selva, ordenó transar con los invasores, pero su hijo menor, Cusi Yupanqui, no obedeció sus órdenes y organizó la resistencia hasta derrotar al enemigo y obligarlo a huir. Viracocha intentó maniobrar contra el hijo rebelde, apoyando a su hermano mayor, Inga Urco, pero Cusi lo eliminó rápidamente. Así el Inca tuvo que volver a Cusco e inclinarse ante el hijo vencedor, al que declaró Pachacútec, que significa transformador del mundo. Pachacútec convirtió el reino de Cusco en el imperio del Tahuantinsuyo, que significa el de los 4 suyus o regiones. Él construyó el imperio, pues una victoria sobre los Chanca le permitió obtener el control absoluto de la región. A partir de este momento, se dedicó a formar lo que sería un vasto imperio, y como consecuencia de esta etapa de bondad económica, planificó el Cusco monumental, construyendo el Coricancha, el Templo del Sol y otros edificios religiosos y político-administrativos.
Desde el punto de vista militar, colonizó Cajamarca, los reinos de Cuizmancu y Chuquismancu, la región de los Chachapoyas al este y zonas de Piura y Tumbes al norte. En buena medida, por medio de su hijo y heredero, Túpac Yupanqui. Este dirigió también la campaña contra los Cañaris, avanzando al reino de Quito y el reino Chimú, que quedaron unidos al imperio. Al morir Túpac Inca Yupanqui, asumió el poder su hijo, Huayna Cápac, quien consolidó la frontera norte con la conquista del Golfo de Guayaquil, con su campaña contra los pastos, reconstruyendo Tomebamba. La muerte de Huayna Cápac ocurrió en Quito, cuando estaba en campaña contra su hijo Atahualpa, que comandaba las tropas. Este decidió enfrentarse con su hermano Huáscar, el cual fue el legítimo heredero, quien había accedido al poder en el Cusco, y así se inició una cruenta guerra civil. Esta es la situación que aprovechó Pizarro en 1532 para apresar a Atahualpa en Cajamarca y ajusticiarlo poco después. Con ello, da comienzo a la decadencia definitiva del Imperio Inca y la conquista de su vasto territorio por parte de los españoles en 1537.